Bueno, entonces vamos a continuar con la teoría de errores numéricos. Eh, Como dijimos en la clase anterior, ¿no es cierto? La computadora la vamos a usar para resolver problemas matemáticos. No cualquier problema matemático, sino los que están relacionados con problemas de ingeniería. Antes de las computadoras, la capacidad de resolver problemas matemáticos era muy limitada, o sea, estaba limitada a métodos manuales y, por ejemplo, en el caso de ecuaciones diferenciales que están muy vinculadas a problemas de ingeniería, solamente se podían resolver para geometrías muy simples, o sea, cuadrados, círculos. Y con la aparición de la computadora nos liberó la posibilidad de tratar geometrías más complejas. Entonces, hoy es posible, digamos, modelar puentes, autos, aviones, lo que sea, y lo podemos resolver. Pero ¿qué desventaja tiene? Que las soluciones encontradas son aproximadas. O sea, a los métodos que tienen más versatilidad nos dan resultados aproximados y por lo tanto no son exactos, sino que nos dan, los valores calculados con la computadora van a tener un error. Uno de los errores lo vimos en la clase pasada y era el error de redondeo, que se produce porque la, la computadora, digamos, no puede guardar todos los decimales de un número real. Por ejemplo, si tuviéramos el número pi, vamos a estar limitados a, este, a usar solamente una determinada cantidad de decimales, los que permita guardar la calculadora. Quiere decir que si nosotros calculáramos el área de un círculo con este valor de pi, va a tener un error, porque no tiene todos los infinitos decimales. Pero vamos a considerar en el curso de que todos los cálculos, o sea, estos errores de redondeos internos los vamos a despreciar, o sea, vamos a asumir que los cálculos se hacen con los valores exactos. Y esta también es una recomendación, o sea, que los cálculos no hay que redondear para hacer los cálculos. Todos los cálculos se tienen que hacer con la mayor cantidad de decimales posible. Bueno, como los cálculos lo hace la computadora, eso no es un problema. Recordamos un poquito las reglas de redondeo. Cuando redondeábamos a dos decimales, nos tenemos que fijar en el tercer decimal. Si es menor que 5, queda igual. Y si tuviéramos, por caso, 3 decimales, nos fijamos en el cuarto, como es 5, tenemos que incrementar en 1 la tercera posición, nos da 3.142, ya lo vimos en la clase pasada. Son las reglas básicas de redondeo vistas en la primaria. Entonces lo que habíamos llegado es que si tenemos un valor exacto y un valor redondeado a d decimales de ese valor exacto, vamos a tener un error de redondeo. Y ese error de redondeo no lo vamos a conocer, porque la distancia entre el valor redondeado y el exacto, deberíamos conocer el valor exacto, y no lo conocemos, pero sí lo podemos acotar. O sea, esto ya lo vimos en la clase pasada, que si redondeamos a decimales, el error producido por el redondeo de decimales es menor que 0,5 por 10 a la menos d. Entonces, cuando trabajemos con métodos aproximados, vamos a tener tres valores. Uno va a ser el valor exacto, que es el desconocido y es al cual me quiero acercar lo más posible. El otro va a ser el valor aproximado, que es el que me dé la computadora. Y vamos a tener un tercer valor, que es el valor aproximado redondeado. ¿Por qué lo voy a redondear el valor aproximado? Para indicar su precisión, y en eso nos vamos a concentrar ahora. O sea, no vamos a indicar el valor crudo aproximado como sale de la computadora, sino que lo vamos a indicar redondeado,
a sus decimales significativos, y ahora vamos a ver qué significan decimales significativos. Lo importante es que siempre vamos a tener un error, ¿no? O sea, el valor aproximado no es el valor exacto, sino que va a tener una diferencia con el valor exacto, y eso es lo que definimos como error, ¿no? O sea, si graficamos los tres valores, o sea, vamos a tener el valor aproximado, que es el que conocemos, el valor aproximado redondeado, que es el que vamos a indicar, y el error, que es la distancia entre el aproximado y el valor exacto, que le puse una cruz para indicar que no lo vamos a conocer. Entonces, pero sí podemos llegar a conocer, esto sí es importante, el error. Prácticamente en todos los casos es posible tener una idea, aunque sea una cota, del error. Esta distancia la podemos estimar en casi todos los casos. Entonces vamos a la definición de decimales significativos. ¿Qué son los decimales significativos? Son los decimales de coincidencia con el valor exacto redondeados a la cercanía. Este es el redondeo, el redondeo usual, ¿no? Y me estoy refiriendo, no lo puse acá, al valor aproximado. O sea, son los decimales de coincidencia que tiene el valor aproximado de coincidencia con el valor exacto, y donde el último decimal puede variar en más menos 1. Veamos algunos ejemplos. Y siempre voy a indicar, el valor redondeado es el valor aproximado redondeado sus decimales significativos. Por ejemplo, si tengo 3 decimales significativos, acá el valor redondeado tendrá 3 decimales, lo mismo si tengo 2 o si tengo 5. ¿No? Fíjense que si este número es menor que 0, tengo que contar los 5 decimales después del punto decimal. Y esta cantidad, la cantidad de decimales ya me va a decir los decimales significativos. O sea, si yo indico esta cantidad con 3 decimales significativos, significa, o sea, que no, si no le agrego más decimales, que estos decimales son los de coincidencia con el valor exacto. Y los otros que no coinciden los omito, ¿no? Entonces, esto significa que el valor exacto va a estar, puede variar en 1 en el último decimal. O sea, el valor exacto va a ser 2,6112 más menos una unidad en la última posición decimal. O sea, y esto puesto en términos de rango, o sea, diríamos que el valor exacto, por ejemplo, si yo digo que el valor redondeado es 2,612, esto significa que el valor exacto va a estar en un rango entre 2,611 y 2,613, o sea, un dígito, una unidad para abajo y una unidad para arriba en la última cifra decimal, ¿no? Lo mismo, bueno, el mismo análisis para estas cantidades, y que son una digamos, más grande que 1 y otra más pequeña que 1. Entonces, en definitiva, esta forma a través de los decimales significativos es la forma correcta de indicar un valor, y en cierta forma estoy diciendo qué precisión tengo, o sea, cuántos decimales de coincidencia tengo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo un valor que tiene 4 decimales significativos. Yo ya sé que tiene 4 decimales significativos, este número 3, 14 y 16, ¿y eso qué significa? Que el valor exacto va a estar entre 3, 14, 15 y 3, 14, 17. Por un lado voy a tener el valor aproximado, o sea, voy a tener así, el valor redondeado es 3, 14, 16, que es este que está en el medio. Y el valor exacto va a estar en este rango de valores, entre 3, 14, 15 y 3, 14, 17. ¿Por qué va a estar en ese rango? Porque es la definición que yo le doy. O sea, si este valor redondeado tiene 4 decimales significativos,
eso significa que el valor exacto está en este rango. Y este valor redondeado en realidad es el valor aproximado redondeado, ¿no? O sea, yo lo que calculé fue el valor aproximado con la computadora, y al redondearlo a 4 decimales me da este valor 3,1416. ¿Qué significa que ha sido redondeado a 4 decimales? Significa que el error, o sea, de redondeo, es menor o igual que 4 ceros y un 5. O sea, acá, el error de redondeo va a ser, no puede ser mayor que 4 ceros y un 5. ¿Por qué? Porque ya yo sé que esto es, al ser redondeado a 4 decimales, no puede alejarse, el valor aproximado no va a poder alejarse más del valor redondeado de 4 ceros y un 5. Puede ser tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el valor máximo que puede tener el error para que el valor esté en este rango de entre 3,1415 y 3,1417? O sea, fíjense que si el valor aproximado, lo máximo que puede estar es en esta posición, el valor exacto no debería alejarse más de esta cantidad, que es 4 ceros y un 5, porque si no se me iría del intervalo donde quiero que esté para que los decimales que me demuestra el valor redondeado sean significativos. Entonces, esto lo que quiere decir es que si yo quiero que esta cantidad tenga este valor aproximado tenga 4 decimales significativos, eso significa que el error no puede ser mayor que 4 ceros y un 5. O sea, esto 0,5 por 10 a la menos d. O sea, si yo quiero 4 decimales significativos, el error tiene que ser menor que 0,5 por 10 a la menos d. O sea, hay una relación entre los decimales significativos y el error. O sea, conocer el error indirectamente nos dice cuántos decimales significativos tiene el valor aproximado, ¿no? Sigamos. Esto se va a ver más claro con los ejercicios. Entonces, vamos a decir que un valor aproximado tiene d decimales significativos si su error, pero el error que era la diferencia con el valor exacto, es menor que 0,5 por 10 a la menos d, siendo d el máximo entero positivo que verifica esta desigualdad. O sea, bueno, ahí eso sí, esta frase está un poco de más. O sea, si yo tengo d decimales significativos, el error tiene que ser menor que esta cantidad. Pero de acá yo podría despejar el valor de d. Si yo conociera, ahora hago al revés. Vamos a suponer que conozco el error y quiero determinar cuántos decimales significativos tiene la cantidad aproximada. También lo puedo hacer, porque esta ecuación me relaciona los dos valores. O sea, yo podría de esa expresión despejar la cantidad de y calcular cuántos decimales de aproximación tiene el valor aproximado, despejando de esta ecuación. Acá yo ya puse el resultado final, pero conviene, si vemos cómo se deduce eso, básicamente lo que tenemos que hacer para despejar d de acá y ponerlo en función del error es tomar logaritmo. O sea, si tomo logaritmo de ambos lados de esta desigualdad, por un lado, del lado izquierdo voy a tener logaritmo decimal, ¿no? Logaritmo de base 10 de menor o igual que el logaritmo de este producto, 0,5 por 10 a la menos d. El logaritmo de un producto era la suma de las cantidades que se multiplican, o sea, va a ser el logaritmo de 0,5 más el logaritmo de 10 a la menos d.
10 a la menos d es una potencia. El logaritmo de una potencia hay que bajar el exponente, que es menos d, por el logaritmo del número. En este caso el logaritmo de 10. Como estoy haciendo logaritmo en base 10 de 10, esta cantidad vale 1 y este logaritmo de 0,5 lo paso al otro lado y me queda logaritmo de menos logaritmo de 0,5 menor que menos d, o la resta del logaritmo es el cociente. Esto es el logaritmo de sobre 0,5 menor o igual que menos d. Para despejar d tengo que multiplicar por menos 1, y en ese caso la desigualdad cambia de signo acá, y llego a esta expresión, que es la misma que tenía antes. O sea, que si yo conozco el error, puedo conocer los decimales significativos, porque va a ser el mayor entero positivo, ahora sí, que verifica esta desigualdad. O sea, si yo puedo conocer el error o alguna aproximación al error, porque el error no lo vamos a conocer, porque deberíamos conocer el valor exacto, con alguna aproximación al error podemos tener una aproximación a la cantidad de decimales de precisión que tiene una cantidad. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una aproximación a pi, y queremos saber cuántos decimales significativos tiene esta aproximación. O sea, esto no es el número pi, pero se parece bastante hasta una cierta cantidad de decimales. Después ya deja de coincidir. Entonces, para saber qué cantidad de decimales tiene, lo que voy a hacer es calcular el error. Como en este caso el valor exacto lo conozco, acá puedo conocer el error, que vale 7,96 por 10 a la menos 6. Ahora voy a aplicar la fórmula. ¿Cuántos decimales tendrá este valor aproximado de significativo? Entonces va a ser el mayor valor de d que sea menor o igual que esta cantidad, menos logaritmo del error dividido 0,5. Esta cantidad me da 4,798. O sea, ¿cuál es el mayor entero positivo que verifica esta desigualdad? Que es menor o igual que 4,799. El mayor entero va a ser 4, porque 5 ya sería más grande. Entonces, el mayor entero positivo que verifica la desigualdad es 4. ¿Qué significa esto? Que este valor aproximado tiene 4 decimales significativos de precisión. Y por lo tanto, cuando entregue el resultado, no voy a entregarlo así, sino que lo voy a redondear a los 4 decimales significativos que tiene. En este caso, fíjense que el cuarto decimal es 5 y el quinto es 8. Aplicando la regla de redondeo, el valor que entrego es 3,1416. Y el que recibe este resultado sabe que el valor exacto va a estar entre 3,1415 y 3,1417, que es efectivamente que el valor de pi está en ese rango, ¿no? Pero, digamos, esta es la forma correcta de entregar resultados, con el error. O sea, lo pueden entregar así, o pueden decir que es 3,1416 más menos 0,0001. De cualquiera de las dos formas, o sea, se puede aclarar o no para que quede más claro. Lo importante es que todos los decimales que muestren sean coincidentes con el valor exacto, salvo el último, que puede variar en más menos 1. Hago mucho hincapié en esto porque los programas comerciales, o sea, hoy están muy extendida la utilización de programas de cálculo, y la enorme mayoría usa métodos aproximados. Entonces, no siempre los resultados que entrega son exactos, en realidad son aproximaciones a los resultados de interés de ingeniería, entonces tienen un error. Lo que pasa es que digamos, el que vende el programa dice los valores son aproximados, y no dice, y no hace ninguna mención a qué grado de aproximación tienen los valores que entrega. Entonces, por eso yo hago hincapié en
cómo podemos calcular ese grado de aproximación. O sea, de alguna manera vamos a tener que estimar el error. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver diferentes formas de estimar el error. ¿Por qué quiero estimar el error? Porque si conozco el error, conozco los decimales de precisión. Y puedo saber qué precisión tiene el número que estoy calculando. Vamos a otro ejercicio. En este caso es una serie de Taylor. Como mencioné anteriormente, las series de Taylor se usan para representar funciones matemáticas en la calculadora y computadora, pero no, la serie de Taylor tiene infinitos términos. Entonces, la representación va a ser finita. Vamos a utilizar una cantidad limitada de términos, y eso va a hacer que tengamos un error que viene representado por el resto. El resto, no hay una metodología para calcular el resto. O sea, va a depender de la función. Entonces, para esta función arco tangente se puede demostrar que el resto es menor o igual que el módulo de x elevado a la 2n más 1 dividido todo 2n más 1. Fíjense, el arco tangente es de x, es el ángulo cuya tangente me da x. Si yo hago x igual a 1, que eso significa que la tangente me da 1, ¿cuál es el ángulo cuya tangente da 1? Ese es bueno, eso es fácil de ver, que es 45 grados, ¿no? O sea, el arco tangente de 1 es 45 grados, que en radianes es pi sobre 4. ¿Qué significa? Que esta serie para x igual a 1 me tiene que devolver el valor pi sobre 4, ¿no? Entonces, si tomo una cantidad limitada de términos, hasta n términos, voy a tener un error, y en este caso el error va a ser el resto, lo que me falta sumar, y en este caso tengo cotas, o sea, el error tampoco se conoce exactamente, sino que va a venir dado en forma de cotas. Esto es importante porque ahora lo voy a mencionar en un ejercicio. Entonces, el error en este caso para x igual a 1 va a ser menor que 1 sobre 2 a la n más 1. Entonces, vamos a suponer que utilizamos 10.000 términos para aproximar a pi. Entonces, para aproximar el número pi, vuelvo un poquito para atrás, lo que voy a hacer es a esta serie la voy a multiplicar por 4, porque esta sumatoria vale pi sobre 4, y voy a multiplicar por 4 tanto la serie como el error. Por lo tanto, la serie cuya suma me debería dar pi es esta que está acá, y fíjense que para 10.000 términos la suma prácticamente es pi, pero es 3,1414. Recuerden que pi era 3,1415 y subía. Y el error, que viene dado por el resto, lo puedo acotar, va a ser menor que antes era, vuelvo para atrás, 1 sobre 2 a la n más 1 multiplicado por 4 me da 4, dividido 2 a la n más 1, para n igual a 10.000, me queda que el error es menor o igual que 2 por 10 a la menos 4, o sea, este número, 0.0002, 3 ceros y un 2. Por lo tanto, tengo una medida del error y puedo calcular los decimales significativos. Fíjense que este no es el error verdadero, es una cota. Acá hay un menos antes del logaritmo. Esto significa que esta cantidad, menos logaritmo de e sobre 0,5 es igual al logaritmo de 0,5 dividido e. O sea, el e en realidad está dividiendo. ¿Qué significa eso? Que cuando más grande sea el valor de E, más chico es el valor de D. O sea, que si yo pongo estimaciones del error muy grande,
eso me va a dar que los decimales significativos van a ser pocos. Por ejemplo, en este caso me dice que voy a tener la cantidad de decimales significativos tiene que ser menor que 3.398, o sea, voy a tener 3 decimales significativos. Pero como este error lo calculé por una fórmula aproximada, puede ser que en realidad el valor aproximado que tengo pueda ser más preciso de lo que realmente yo estoy calculando con esta fórmula, ¿no? Pero yo sé que puedo garantizar que esto va a tener 3 decimales significativos, y entonces voy a redondear el valor aproximado a 3 decimales. O sea, puedo decir que es 3.141, y esto va a estar, y acá puedo decir que el valor de pi está entre 3,140 y 3,142, o puedo decir que esto es 3.141 más menos 0.001. Pero puedo garantizar una precisión. Eso es lo importante, que yo puedo garantizar una precisión. Aunque el valor puede ser más preciso, no tengo forma de encontrar esa mayor precisión, pero por lo menos estos 3 decimales sé que van a ser significativos. Bueno, termino, me queda una partecita, que es la de cifras significativas. Un segundo. Cifras significativas es muy similar a lo que son decimales significativos, pero hay un problema con los decimales significativos. Si yo calculo el error relativo, o sea, el error relativo es el error porcentual, es el error dividido el valor que estoy calculando, ¿no? Este valor de pi, que tiene 3 decimales de precisión, tiene un error menor al 0.03%. En términos de ingeniería es una gran precisión, porque en ingeniería las precisiones están del 1 al 0,1%. Con esas precisiones puedo trabajar tranquilo en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa si tuviera números muy grandes o muy pequeños? Fíjense, este es un número grandísimo con 3 decimales. Y podría, por ejemplo, representar la distancia de la Tierra a la Luna, por decir algo. Y si yo digo que tengo una precisión de 3 decimales, estoy diciendo que la puedo calcular con, a la décima, con una precisión a la décima de milímetro, lo cual es no hay ningún instrumento que tenga esa precisión, ¿no? Entonces, estos 3 decimales no son, es una precisión demasiado, aunque tuviera 0 decimal de coincidencia, la cantidad igual tiene mucha precisión. Y en este otro caso, que tengo una cantidad muy chica, por ejemplo, esto puede ser el tamaño de una bacteria, tengo, vale 4 ceros, y ahí y recién empiezan los decimales a valer, y esto está medio en centímetros. Fíjense que si yo quiero expresar esta cantidad redondeada a 3 decimales, como los 3 primeros decimales son 0, cuando redondeé me va a dar 0. Entonces, expresar esta cantidad con 3 decimales es un error grandísimo, porque me perdí el valor del número. Entonces, quiere decir que indicar precisiones con decimales no siempre representa la precisión en todos los casos. O sea, en algunos casos puede la misma cantidad de decimales en números muy grandes puede ser una gran precisión, y en números muy chicos puede ser muy poca precisión. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Vamos a ver que es a través de la notación científica. Con notación científica, cualquier número se expresa como una mantisa más un exponente, esto lo vimos en la clase pasada, donde la mantisa es un número real con una parte entera que es menor que 10.
Entonces, el primer número siempre va a ser un dígito entre 1 y 9, y el exponente es un número entero. Esta es lo que se llama notación científica estandarizada, que siempre tiene la parte entera está entre 1 y 9. Algunos usan notación científica con este valor 0, pero nosotros vamos a usar siempre mayor que 1. Entonces, bueno, acá vamos a ver unos ejemplos. Si yo quiero pasar a notación científica, tengo que correr el punto decimal, ya lo vimos la clase pasada, para que me quede un número con una sola cifra entera. Y en el caso de que sea mayor que 10, o sea, tengo que correrme hacia la izquierda, en este caso tengo que correr 4 lugares, y me quedaría el número, la representación equivalente sería esta, 5.67 por 10 a la 4. El 4 es la cantidad de lugares que corrí el punto decimal hacia la izquierda. En el caso de que tenga un número que sea menor que 1, por ejemplo, esto tiene 3 ceros y un 6, tengo que correr para que esto quede como un número con una única cifra entera, tengo que correr el punto decimal 4 lugares a la derecha, y me quedaría 6.9927 por 10 a la menos 4. El signo menos del exponente indica que el punto fue corrido a la derecha. Entonces, estas representaciones son equivalentes de la representación anterior. Y lo mismo va a pasar si tuviera cantidades muy grandes o muy pequeñas. Fíjense que acá es día a la 7, día a la 3. Yo voy a tener expresada, estas van a ser los resultados exactos, y las cantidades aproximadas las voy a indicar con notación científica. Y la precisión ahora la voy a indicar con los decimales de coincidencia que tengan las mantisas aproximadas con la mantisa exacta. Y voy a redondear las cantidades aproximadas a esos valores, ¿no? a esos decimales que sé que tengo de coincidencia. O sea, es lo mismo que antes hacía con los decimales, ahora lo hago con los decimales, pero de la mantisa. Entonces, perdón, por acá debería haber aparecido. Bueno, sí, sigamos. Y entonces, una vez que los tengo ya redondeados, los puedo volver a expresar en notación decimal, con pero ahora indicando las cifras que son coincidentes. O sea, las cifras van a ser una más que los decimales de la mantisa, ¿no? Entonces, esta es la forma correcta de indicar los valores aproximados redondeados. O sea, redondeo la mantisa y después, si quiero, lo expreso con notación científica o con notación decimal completando con 0. ¿Por qué completo con 0? Porque en estas posiciones no puedo garantizar que lo que calculé tenga alguna aproximación con el valor exacto. Entonces, vamos a la definición formal, que son las cifras significativas. Son los dígitos, los t dígitos de coincidencia con la mantisa exacta, redondeados, y donde el último decimal puede variar en más menos 1. O sea, quiere decir que yo voy a indicar un valor. Si yo digo que indico un valor de esta manera, ya redondeado a sus cifras significativas, significa que estas 4 cifras de la mantisa coinciden con las 4 cifras de la mantisa exacta. Y este número va a tener 4 cifras significativas. Este va a tener 5, pues este va a tener 6 cifras significativas. ¿Y esto qué significa? Que la mantisa exacta en el primer caso va a ser igual a la mantisa aproximada redondeada, pudiendo variar en 1
el último dígito, ¿no? Más menos 1 en el último dígito, o lo que sería equivalente a decir que la mantilla exacta va a estar en este rango. Y obviamente que va a compartir el exponente, pero ahora el rango va a estar entre más o menos una unidad en el último decimal de la mantilla redondeada, ¿no? Entonces, la cantidad de cifras significativas es un indicador mucho más preciso que el de decimales significativos para indicar la precisión que tiene una cantidad aproximada. Y vamos a ver que la cantidad de cifras significativas se relaciona con el error relativo. O sea, el error relativo es el error absoluto dividido el valor que estoy calculando, ¿no? Si yo lo expreso en notación científica, estas cantidades, lo puedo sacando factor común, el exponente, es el error absoluto de las mantillas sobre la mantilla exacta. Y este error relativo lo puedo acotar, porque yo sé que si la mantilla tiene d decimales significativos de coincidencia, significa que el error entre la mantilla aproximada y la mantilla exacta es menor o igual que 0,5 por 10 a la menos d. Esto lo había deducido recién. Entonces, pero yo sé que esto tiene, si tiene d decimales significativos, va a tener una unidad más de cifras significativas. O sea, la cantidad d es la cantidad de cifras significativas menos 1. Porque siempre una de las cifras corresponde a la parte entera de la mantilla, y de t-1 van a ser los decimales significativos de la mantilla. Entonces, esta expresión se puede, yo sé que tiene su error, va a ser menor o igual que 5 por 10 a la menos t. ¿De dónde sale el 5? De multiplicar 0,5. Acá esto lo puedo poner como una suma, esto es de un producto, esto es 10 a la menos t por 10 a la 1. 10 a la 1 a la 1 es 10, 0,5 por 10 me queda 5, y entonces yo sé que la diferencia entre las mantillas, si las mantillas tienen t cifras significativas, es menor que 5 por 10 a la menos t. Y por otro lado, el denominador del error relativo va a ser mayor que 1, porque siempre es un número que es mayor o igual a lo sumo que 1 por la definición de notación científica. Me voy a apurar porque ya... entonces, ¿qué significa? Que el error relativo lo puedo acotar. Va a ser menor, si yo tengo un numerador y un denominador, esto va a ser menor que el máximo valor que tome el numerador, que era 5 por 10 a la menos t, porque esto es menor siempre que 5 por 10 a la menos t, y el menor valor que puede tomar la mantilla es 1, porque en general va a ser un número entre 1 y 9.999, ¿no? Entonces, el menor valor es 1. Y esto significa que entonces, si una cantidad tiene t cifras significativas, su error relativo tiene que verificar que es menor o igual que 5 por 10 a la menos t. O sea que si yo conozco la cantidad de cifras significativas, puedo saber qué error relativo tiene esa cantidad aproximada. Y lo mismo que hice en el caso anterior. O sea, si conociera el error relativo, puedo saber indirectamente la cantidad de cifras significativas que tengo. Pero ahora vamos a ver que esto... O sea, hay una relación entre los errores absolutos y los decimales significativos, y entre los errores relativos y las cifras significativas. Fíjense que lo que cambia es para decimales, acá un 0,5 y acá es un 5. O sea, si el error relativo
si una cantidad tiene t cifras significativas, el error relativo es menor que 5 por 10 a la menos t. Y si conociera el error relativo, despejo el t de acá, y el t es el máximo entero positivo que verifica esta desigualdad. Vamos rápidamente a ver un ejemplo. Entonces, la expresión, o sea, yo cada vez que indico un valor aproximado voy a indicar su precisión. Y a su vez, me podrían llegar a pedir que, que el error sea menor que una dada tolerancia, ¿no? O sea, y esa tolerancia yo la puedo expresar con los decimales o las cifras significativas. O sea, yo quisiera que una cantidad tenga d decimales significativos, eso implica que el error tiene que ser menor que 0,5 por 10 a la menos d. Y este número es la tolerancia, o sea, es la cota superior que le fijo al error. O sea, yo puedo determinar una cota superior del error de acuerdo a la cantidad de decimales que quiera de precisión. Lo mismo para el error relativo, ¿no? Eso va a depender de la cantidad de cifras significativas que tengo de precisión. Rápido, a un ejemplo. Entonces, quiero saber cuántas cifras debo redondear a pi para tener una aproximación con un error menor al 0,1%. Entonces, el 0,1% significa que el error relativo es el error relativo porcentual dividido 100. O sea, si el error porcentual es 0,1, el error porcentual dividido 100 es este número dividido 100, me da 0,01. Entonces, quiere decir que si yo quiero saber las cifras, con cuántas cifras tengo que redondear a pi para tener un error menor a esa cantidad, tengo que calcular las cifras significativas para este error. Entonces, lo mismo que hice anteriormente, conociendo el error relativo, que es 0,01 en este caso, puedo calcular la cantidad de cifras significativas. O sea, esto va a ser el mayor entero menor que 3,698. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el mayor entero menor que 13,6 es 3. Entonces, esto significa que debo redondear a pi con 3 cifras. Y lo voy a expresar como 3,14. Fíjense que estoy tomando todas las cifras, no la parte decimal sola, sino todas las cifras que tienen significado. Y tomar a pi con 3 cifras significa que el error relativo porcentual es menor que el 0,1%. Entonces, esto es importante porque nos indica que en ingeniería no nos hacen falta conocer muchos decimales para tener una aproximación adecuada, o sea, en el orden del 1 o del 0,1%, con 3 decimales o 3 cifras, con 3 cifras, no hablemos de decimales, con 3 cifras ya tengo una precisión adecuada. El hecho de que no nos hagan falta muchos decimales ni cifras para indicar para tener un valor preciso, eso no quiere decir que en los cálculos intermedios, o sea, todo lo que se hace adentro de la computadora, eso los tengamos que hacer con la mayor precisión posible. Porque este error que viene acá es debido al método numérico. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar el error que se produce por el redondeo interno de la computadora. Entonces, adentro de la computadora o dentro de cada método no redondeamos, o sea, tratamos de llevar la mayor cantidad de dígitos posible. Lo que sí redondeamos es el valor final. ¿Por qué lo redondeamos al valor final? Para que el que reciba ese valor, el usuario que recibe ese valor, tenga una idea de la precisión que tiene. O sea, cuando yo digo que pi es 3,14,
estoy diciendo que no puedo garantizar el decimal que sigue y que a lo sumo pi estará entre 3.13 y 3.15. Y que efectivamente es así, ¿no? O sea, es el rango, o sea, la precisión que yo puedo garantizar. Y para que terminamos con este ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una calculadora que muestra los resultados con notación científica con una mantilla de 10 cifras. Fíjense que 10 cifras significa una cifra para la parte entera de la mantilla y 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos para la parte decimal de la mantilla. En total tengo 10 cifras y un exponente. Entonces, ¿cuál es el error relativo máximo para que las cifras mostradas sean significativas? Entonces, supongamos que yo quiero que todas estas cifras sean coincidentes con la del valor exacto. ¿Eso qué significa? ¿Con qué error tiene que ser calculado este número para que estas cifras sean coincidentes con las del valor exacto? Entonces tengo que aplicar la fórmula de calcular el error relativo a partir de las cifras. Entonces, si yo tengo 10 cifras significativas, tengo que hacer que el error relativo va a ser menor que 5 por 10 a la menos 10. Cuando lo expreso en forma decimal es 0.00009, 0 y un 5. Y el error relativo porcentual va a ser, hay que correr 2 lugares esto y multiplicado por 100, o sea, por 100. O sea, es un error ridículamente chico, ¿no? Entonces, por eso es que podemos despreciar los errores de cálculo que se hacen internamente, porque son tan pequeños estos errores que no nos van a influir en la cantidad final calculada. No sé si entienden. O sea, este no es el valor real del seno de este número. Es un valor que está redondeado hasta los decimales que se muestran en la pantalla, pero la realidad es que tiene más decimales. Pero esos decimales que no están mostrando significan un error muy pequeño que no tiene influencia. Bueno, todo creo que estamos en tiempo, pero no me acuerdo. Voy a cortar acá la grabación.